Hola, ¿qué tal? En esta ocasión Edicom va a tener el gusto de platicar con la doctora Sabine Flecher. Ella es doctora en lingüística por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un gusto estar aquí con usted el día de hoy. Un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Y bueno, pues por favor platíquenos un poquito de toda su trayectoria en lo que es esta cuestión del sector académico. Ajá. Soy alemana, yo tengo una formación inicial en Alemania. En aquella época no se estudiaban licenciaturas en Alemania, sino uno entraba a la universidad y directamente estudiaba una maestría. ¿Qué es lo que hice? Tengo una maestría en romanística, en anglística, en ciencias del lenguaje y el doctorado ya es aquí por la máxima casa de estudios. ¿Y por qué elegir México? ¿Por qué elegir la UNAM para poder continuar con sus estudios? Más bien no fue una elección consciente en un primer lugar, o sea, hace más de 2 décadas que vivo aquí en México y digamos por razones personales, azares del destino, llegué aquí. Tuve la oportunidad de obtener aquí una plaza en la UNAM, nada más con la maestría que yo traía desde Alemania, y entonces la consecuencia lógica es obviamente seguirse preparando, seguir estudiando, y de esta manera es como llegué a hacer el doctorado aquí en la UNAM. ¿Y cuál es su experiencia al pertenecer a la máxima casa de estudios de aquí de México? Muchos piensan o no entienden, mejor dicho, la UNAM. No sé si es por su tamaño, por su gran diversidad, pero yo creo que dentro de las instituciones que tenemos en la educación pública, en el sector de educación pública, es una gran casa de estudios porque permite todo tipo de diversidad. Si vemos otras universidades, vemos de alguna manera una como identidad corporativa, vemos un pensamiento, digamos, más bien mainstream, ¿no? O sea, homologizado de alguna manera. La UNAM permite diversidad y permite la oportunidad también de profundizar en los intereses académicos que cada quien tiene, y abre también las posibilidades para difundirlas no solamente aquí en México, sino también fuera de la UNAM, de México y en otros países. O sea, yo creo que en ese sentido es una gran casa de estudios. Y bueno, usted es doctora en lingüística. Sí. ¿Qué relación tiene esta especialización o esta rama con la sinergia que existe entre México y Alemania en la cuestión cultural? Ajá. La lingüística, yo creo que tenemos mala fama y nos hemos encargado como de darle también mala fama a la lingüística. Cuando yo le digo a la gente que soy lingüista, generalmente lo primero que me preguntan es: ¿y cuántas lenguas hablas? Porque se asocia automáticamente con el aprendizaje de una lengua. Sin embargo, la lingüística estudia el lenguaje como aquel fenómeno mediante el cual la gente se relaciona. Si vemos esta entrevista aquí, o sea, parte es obtener información, llevar una comunicación, pero también de relacionarnos, ¿no? Establecer ahí como un contacto. Y de acuerdo a eso, la lingüística es una disciplina muy transdisciplinaria que intersecta, digamos, todo lo que abarca humanidades y ciencias sociales. Y con respecto a la pregunta en el sentido de que cómo puede coadyuvar, digamos, en el año dual Alemania-México, yo creo que uno de los puntos importantes son, por ejemplo, los estudios interculturales. Una persona joven hoy se tiene que preparar de una manera mucho más profunda, necesita los llamados soft skills, todas aquellas competencias suaves que no tienen que ver con un contenido de estudio, sino más bien de cómo presentarlo, cómo venderse, cómo poder insertarse en un grupo de trabajo. Y en la lingüística tenemos una rama, una subdisciplina, que son los estudios interculturales, que precisamente tratan de averiguar cómo podemos capacitar a personas para que se defiendan mejor en un mundo más globalizado, más internacionalizado, con mejores oportunidades. Claro. Y no sé si tenga algunos planes o proyectos aquí, tanto en la UNAM como en el país. Sí, varios. O sea, yo encabezo aquí una línea de investigación que se llama Lenguaje, Pensamiento y Complejidad Social, y tiene varias vertientes. O sea, por un lado estamos tratando de capacitar profesores de lengua, en el caso, por ejemplo, de alemán como lengua extranjera, hacia la sensibilización de estos contenidos interculturales de los que hablamos hace un momento, ¿no? Para poder capacitar mejor
a la población universitaria, en el sentido de que no es suficiente aprender una lengua, sino necesito también destrezas de cómo moverme mejor, de cómo poder interactuar con personas de otros contextos culturales. Eso sería una vertiente. Por el otro lado, nos interesan todo tipo de estudios sobre la construcción de identidades. Tenemos muchos problemas de ambos lados del Atlántico que compartimos, fenómenos de migración, ciertos problemas sociales que atañen clase social, marginación, quizás discursos hegemónicos, etcétera, donde sí podemos establecer proyectos muy interesantes y de hecho lo estamos haciendo ya. ¿Y de qué manera podría enriquecer el año dual México-Alemania el sector educativo? Yo creo que hay varios niveles, ¿no? Yo personalmente lo veo, por un lado, a un nivel macro, no restringido, digamos, a la educación superior exclusivamente, pero sí fomentando mucho proyectos entre México y Alemania de investigación de todo tipo, no restringido a humanidades, sino todos los campos disciplinares. Y ahí tenemos proyectos muy concretos entre el CONACYT, ¿no? Instituciones de investigación en Alemania. Luego hay niveles medios para fomentar, digamos, un mayor o mejor profundo conocimiento de las respectivas realidades educativas, culturales, donde el año dual puede incidir bastante. Y en un nivel micro yo creo que es todo lo que son estancias, intercambios, que vengan alumnos a pasar aquí una temporada o que mandemos nosotros en intercambio algunos alumnos a Alemania, donde a nivel individual se estrechan las relaciones y fomentan, ojalá, futuras investigaciones. ¿Y qué mensaje daría cómo usted daría a conocer el interés de estudiar lingüística? Porque no es una carrera o una rama muy conocida. Es verdad, y como ya lo había mencionado con anterioridad, frecuentemente malentendida, ¿no? O sea, uno piensa que mínimo tengo que hablar 5 lenguas y en este momento me puedo meter en lingüística. Yo creo, el lingüista tiene que ser una persona curiosa y buena observadora de los fenómenos sociales que nos rodean y que se relacionan con el lenguaje. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando lenguas están en contacto? Como en el caso de las lenguas autóctonas con el español. Se desaparecen estas lenguas, hay un intercambio, o al fin y al cabo se impone, por ejemplo, el español exclusivamente. ¿Qué pasa con todas estas construcciones discursivas, por ejemplo, en los medios que estamos haciendo? ¿Cómo se construye la figura de un político o cómo se destruye la figura de una persona pública, que todo pasa a través de construcciones discursivas? Entonces, observar muy bien cuáles son los fenómenos que relacionan las personas en nuestra sociedad, ¿sí? Cómo se construyen discursivamente, y a partir de ahí hacer planteamientos. Eso sería para mí la persona ideal para entrar en lingüística. Y por supuesto habría que hacer unos cuantos análisis finos a nivel del lenguaje, que implica conocimientos sintácticos, léxicos, etc. Pero en primer lugar una persona curiosa, atenta, observadora de cómo se relacionan los seres humanos y de cómo construyen su realidad simbólica. Claro. Pues no sé si guste agregar algo más después de que nos amplió un poco el panorama. Nada, o sea, aquí siempre encantados de recibir estudiantes, de orientarlos. Estamos abiertos. Esta máxima casa de estudios es de todos los mexicanos, así que el que tenga curiosidad, que no tengan miedo, acérquense y platiquen con nosotros. Ojalá los podamos orientar y muchas gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias por haber compartido esta entrevista con nosotros y con EDICOM. Gracias. Hasta luego.